Número 9. Joyce Mitchell. En 2015, los asesinos convictos David Sweet y Richard Matt escaparon del centro correccional Clinton de alta seguridad en el norte del estado de Nueva York. Se produjo una de las cacerías humanas más costosas en la historia del estado, que costó a los contribuyentes alrededor de $23 millones de principio a fin. La búsqueda de los convictos terminó después de casi un mes, cuando Matt murió en un tiroteo con la policía y Sweat se rindió. Una investigación reveló que los fugitivos recibieron ayuda de Joyce Mitchell, una instructora de sastrería casada que trabajaba en la prisión. Más tarde se reveló que intercambió favores inapropiados con ambos hombres y disfrutó de la atención que le dieron. Ella comenzó a contrabandear herramientas a pedido de ellos, que usaron para cavar un túnel de las instalaciones. A Joyce le gustaba especialmente Sweat. Ella estaba al tanto del plan de escape de Matt y él, y accedió a recogerlos esa noche y huir con ellos. Hablaron sobre huir a México, donde Joyce se imaginó a sí misma y a Sweat viviendo felices para siempre en una casa frente al mar. Afortunadamente la realidad se impuso y Joyce se retiró del plan. No pudo recoger a los hombres cerca de la tapa de la alcantarilla por la que se deslizaron, dejándolos solos para sobrevivir en el desierto. Muchos creen que los asesinos escapados habrían asesinado a Joyce cuando ya no les era útil, y que su decisión de no ir con ellos probablemente les salvó la vida. Curiosamente, a sus colegas de la sastrería no les sorprendió que ella estuviera involucrada en el complot. Anteriormente habían denunciado su conducta inapropiada con Sweat y Matt, pero la prisión parecía reacia a disciplinar a Joyce, cuyo esposo era un guardia respetado en las instalaciones. Pero su voluntad de violar gravemente la ética de su trabajo la llevó a prisión después de la fuga. Obtuvo la libertad condicional en 2020, después de cumplir 2 años, y desde entonces se ha disculpado profusamente con el público en más de una ocasión. A lo largo de toda la experiencia, su esposo la apoyó a pesar de sus transgresiones y le dio la bienvenida a su hogar cuando la liberaron. Número 8. Aishi Gunn. Aishi Gunn, de 27 años, trabajaba en una prisión de Gales en 2018 cuando se involucró con un ladrón armado convicto llamado Quran Razak, que cumplía una condena de 12 años por sus crímenes. Durante un periodo de 5 meses, los dos intercambiaron más de 1,200 mensajes de texto y llamadas, incluidas fotos y videos explícitos. La oficial de libertad condicional también pasó de contrabando un par de su ropa interior a la prisión para su amante secreto. Los compañeros de trabajo de Gunn notaron que pasaba mucho tiempo en la celda de Razak y denunciaron sus sospechas, lo que provocó una investigación interna. Una búsqueda en los teléfonos de la pareja arrojó todas sus conversaciones candentes, junto con fotos de la pareja besándose y abrazándose dentro de la prisión. Los investigadores también encontraron mensajes entre los dos en los que Gunn discutía las tácticas de fuga de prisión, información que los reclusos no pueden tener. Incluso después de ser arrestada por su mala conducta, la encaprichada guardia se mantuvo en contacto con Razak, lo que habla de lo profundamente enredada que estaba en la situación. El abogado de Gunn, Peter Hunter, le dijo a la corte que su cliente acababa de terminar una ruptura con su novio anterior y estaba en el fondo cuando apareció Razak y la hizo sentir especial. Pero la prisión capacita a sus empleados en seguridad y prevención de la corrupción, y el juez concluyó que Gunn debería haberlo entendido mejor. La condenó a 12 meses de prisión, reconociendo que entendía que ella estaba en un punto bajo cuando comenzó la relación, pero que exhibió egoísmo en una escala asombrosa. Número 7. Irion Moore. Después de involucrarse románticamente con un recluso en una prisión estatal en Glenville, Georgia, la oficial penitenciaria Irion Moore supuestamente comenzó a contrabandear grandes cantidades de dinero en efectivo en la instalación. Según los informes, el dinero se usó para financiar una pandilla en la cárcel, dándoles el poder de sobornar a los guardias y dominar el comercio ilícito tras las rejas. Moore fue despedida en 2021 después de que descubrieran pruebas de sus actividades delictivas y de su relación con la reclusa Davon Waller. Fue acusada de numerosos cargos penales al año siguiente, incluidas acusaciones de que infiltró $29,000 a la prisión. La acusación describe al recluso Waller como el dirigente de una red criminal llamada Escuadrón Yves Saint Laurent. Son conocidos por comerciar con armas, tabaco, drogas, joyas, teléfonos celulares y ropa de marca de lujo. Desde entonces, la empresa lucrativa se ha relacionado con casos anteriores de violencia. Cuando un oficial penitenciario denunció la actividad y dejó en claro que no podían ser sobornados, el grupo reclutó sicarios para asesinar al guardia. Sin embargo, los asesinos terminaron yendo a la casa equivocada y acabaron matando a un hombre inocente de 88 años. Moore no fue la única guardia que enfrentó consecuencias por participar en la trama. Otra joven llamada Jessica Gerlin también fue despedida luego de que se descubriera que era un miembro activo del grupo, conocida entre sus asociados como la primera dama y la reina. Fue asesinada a tiros en un parque de casas rodantes en circunstancias misteriosas más tarde ese año, y no está claro si el asesinato tuvo algo que ver con su supuesta actividad delictiva. Por el momento, el caso de Moore está en curso. Mientras tanto, la Oficina de Investigaciones de Georgia está investigando la red criminal con la esperanza de acabarla por completo. Número 6. Embarazo inapropiado.
En 2012, la guardia de la prisión federal Nancy González comenzó una relación intensa y acalorada con un asesino de policías convicto en el corredor de la muerte llamado Ronald Wilson en la ciudad de York. Los guardias de la cárcel informaron sobre la relación, alegando que la pareja inventó un plan para que González quedara embarazada con la esperanza de obtener suficiente simpatía para sacar a Wilson del corredor de la muerte. En ese momento se enfrentaba a una nueva audiencia de sentencia como parte de una batalla judicial de varios años para salvarle la vida. Cuando la relación de la pareja se enfrió, González estaba embarazada de un bebé del criminal. Ella admitió que Wilson era el padre del niño durante una conversación grabada con su nuevo novio, quien también estaba encarcelado. En sus propias palabras, fue absorbida por el mundo de Wilson. Cuando se le preguntó, según los informes, admitió que quedó embarazada deliberadamente. Poco después de tener el bebé, González se declaró culpable de abusar de una persona bajo custodia. La niña fue colocada en un hogar de acogida después de que ella admitió haber conducido ebria con ella en un automóvil. Al describir a la oficial penitenciaria deshonrada como separada de la realidad, el juez designado para su caso la sentenció a cumplir 1 año de prisión. Apenas unas semanas después de su arresto, otra oficial penitenciaria de Nueva York apareció en los titulares de las noticias por razones sorprendentemente similares. Según los informes, Tishina Love Brewster, de 39 años, estaba embarazada de 6 meses de un recluso en un centro correccional estatal, cuando la arrestaron por la relación prohibida. La oficial fue despedida, perdió su trabajo y como resultado enfrentó cargos penales. Desafortunadamente, el veredicto del caso no está claro. Y si te gusta el video, deja un pulgar arriba y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Número 5. Joseph Buenviaje. Mientras trabajaba como capellán en una prisión federal en New Hampshire en 2018, Joseph Buenviaje, de 53 años, comenzó a aceptar sobornos de los reclusos a cambio de ingresar de contrabando una variedad de artículos a la prisión, incluidos teléfonos celulares, drogas, tabaco y otros objetos de contrabando. Durante 7 meses tomó las órdenes de los presos y dejó sus bienes dentro de un gabinete en la capilla de la prisión, y se embolsó alrededor de $12,000 de sus transacciones. Además de marihuana sintética y papel de cuaderno empapado de drogas, Buenviaje entregó una gran cantidad de Suboxone, un narcótico que se usa típicamente para tratar la adicción a los opiáceos. Cuando las autoridades lo arrestaron, encontraron 111 tiras de Suboxone en el gabinete de la capilla y en su vehículo. Se determinó que las sustancias encontradas en el papel del cuaderno eran cannabinoides sintéticos, peligrosos, que pueden causar efectos secundarios potencialmente fatales e incluso la muerte en algunos casos. Antes de su arresto, Buenviaje tenía un historial respetable sin condenas y 28 años de servicio militar previo. Sin embargo, sucumbió a la tentación de ganar algo de dinero extra, y pagó un precio inmenso por ello. Terminó perdiendo su trabajo, obtuvo una condena penal y su reputación se arruinó, dejándolo incapaz de encontrar trabajo. Se declaró culpable de aceptar sobornos y proporcionar contrabando y en consecuencia fue condenado a 40 meses de prisión. Número 4. Elise Hibbs. Elise Hibbs, de 25 años, trabajaba como enfermera en una prisión de Gales en 2021 cuando un recluso comenzó a coquetear con ella. Poco después de que comenzó a hablar por teléfono e intercambiar mensajes de texto, Hibbs le dijo al prisionero que tenía dudas sobre hablar con él porque podría perder su trabajo si la atrapaban. Pero independientemente de cómo se sintiera, el hombre la presionó para que continuara con su relación y ella aceptó. Hibbs diría más tarde que no denunció al recluso por contactarla o tener un teléfono celular y que no cortó el contacto porque él la había amenazado, lo que hizo que tuviera miedo de terminar las cosas. Y aunque la pareja nunca tuvo interacciones físicas inapropiadas, sus superiores y las autoridades tomaron la situación en serio cuando descubrieron lo que estaba pasando. Las cosas comenzaron a desmoronarse en 2021, cuando los funcionarios de la prisión sospecharon que el recluso tenía una relación con una trabajadora diferente. Posteriormente lo trasladaron a otra instalación, donde se monitorearon sus llamadas debido a que era un recién llegado. No pasó mucho tiempo antes de que quienes escuchaban sus conversaciones se dieran cuenta de que tenían razón en sus sospechas, de que él estaba involucrado con una empleada de la prisión. Hibbs luego renunció a su trabajo y fue acusada penalmente de mala conducta en una oficina pública. Su abogado argumentó que se metió demasiado y la pintó como una víctima impresionable y vulnerable que fue atacada por un maestro manipulador. Sin embargo, el juez no vio excusa para que ella dejara que la situación continuara, especialmente cuando estaba capacitada sobre cómo manejar este tipo de encuentros. Al final, Hibbs fue sentenciada a 6 meses de prisión y como resultado perdió su licencia de enfermería. Número 3. Ring de lucha en la cárcel. En un incidente extraño que fue capturado por una cámara en 2022, 3 empleados organizaron combates de lucha libre contra reclusos en la cárcel del condado de Fairfield, en Ohio. La competencia fue grabada por cámaras de vigilancia, pero el incidente pasó desapercibido hasta varios días después, cuando un oficial penitenciario que no estuvo involucrado en el crimen lo informó a su supervisor. El oficial Sean Petit fue despedido y los oficiales penitenciarios Kyle Archibald y Landon Talbot renunciaron después de que la noticia de su improvisado combate de lucha libre abriera los titulares de las noticias. El alguacil del condado de Fairfield, Alex Lappe, le dijo a los medios que los combates de lucha libre fueron puramente consensuales y que esta fue la única vez que creyó que algo así había sucedido. Sin embargo, castigó al trío por lo que describió como un comportamiento ridículo e inaceptable.
Lape dejó en claro que se toma en serio su posición como funcionario electo y que planea estar a la altura de las expectativas de los votantes de que administre bien la cárcel. También dijo que este tipo de incidentes no serán tolerados. El alguacil, aparentemente furioso, señaló además que las acciones que se ven en el video impactan negativamente en la reputación de todas las mujeres y hombres que están haciendo el trabajo por las razones correctas. Continuó diciendo que en 30 años de trabajar en la aplicación de la ley, pensó que había visto todo, pero cuando vio las imágenes de vigilancia quedó absolutamente impactado por el comportamiento de los empleados de la prisión. Después de entrevistar a los hombres involucrados, el fiscal del condado se negó a presentar cargos penales, pero el oficial penitenciario, que esperó casi una semana para reportar el incidente, recibió una suspensión de 10 días. Número 2. Fiasco de Taco Bell. Dos oficiales correccionales fuera de servicio tuvieron una acalorada discusión con algunos trabajadores de Taco Bell en el condado de Prince George, Maryland, en 2021, cuando se quejaron de su orden. Tanisha Williams y Diamond Johnson estaban en el autoservicio cuando comenzó el desacuerdo. En algún momento durante el altercado, supuestamente salieron del vehículo, asaltaron al empleado en la ventana y regresaron al automóvil para huir de la escena. De hecho, las mujeres embistieron repentinamente a un grupo de personas que estaban afuera del restaurante, dejando a varios de ellos heridos. Luego atravesaron las puertas delanteras del restaurante antes de retroceder y marcharse. Por suerte, nadie resultó gravemente herido. Las autoridades pronto alcanzaron a las mujeres y las acusaron de agresión. Después del incidente, las dos mujeres fueron suspendidas de sus trabajos en espera del resultado de sus casos. Williams se declaró culpable de un delito grave de agresión en primer grado y varios otros cargos. Recibió una sentencia de prisión de 18 meses, seguida de 2 años de arresto domiciliario y 5 años de libertad condicional. Johnson fue declarada culpable de un cargo menor de alteración del orden público y como resultado fue sentenciada a 14 años de prisión y 2 años de libertad condicional. Número 1. Joseph DeMarco. Durante una protesta pacífica de Black Lives Matter en Franklin Township, Nueva Jersey en 2020, un oficial penitenciario blanco fue captado en video burlándose de la muerte de George Floyd. George era un hombre negro desarmado que falleció después de que el oficial de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, se arrodilló sobre su cuello durante 9 minutos. La reunión, que estaba compuesta en su totalidad por hombres blancos, insultó a los activistas y dijo que fue culpa de Floyd que estuviera muerto, alegando que no cooperó con la policía. Poco después de que las imágenes del acoso se hicieran virales, uno de los hombres del video fue identificado como un oficial de prisiones llamado Joseph DeMarco. El Departamento Correccional del Estado lo suspendió sin goce de sueldo y tomó medidas disciplinarias para que lo despidieran de su trabajo. Un memorando del Servicio Civil emitido a principios de 2021 enumera los motivos del despido de DeMarco como conducta impropia de un empleado público y falsamente tomando un día de baja por enfermedad para asistir al evento. Después de que su comportamiento salió a la luz, DeMarco intentó apelar su despido. Sin embargo, no está claro si el asunto se resolvió. Número 9. Maya Campbell. La exactriz Maya Campbell saltó al estrellato a principios de los 90. Sus principales actuaciones que la llevaron a la fama fueron sus papeles en series de televisión llamadas South Central e In the House. Su caída en desgracia comenzó en la década del 2000, cuando luchó contra la adicción y se la vio actuando de manera errática en público varias veces, algunas de las cuales fueron captadas en video. En 2015, Campbell fue acusada de 2 incidentes separados. El primero sucedió en un Burger King en Atlanta, donde maldijo a una familia y acusó a un niño de robarle la billetera. También acusó a la oficial de policía que respondió, según un informe de arresto de ese día. Campbell es quizás mejor recordada por las impactantes imágenes de ella supuestamente abusando de las drogas que han surgido a lo largo de los años. Un video viral de 2017 muestra a una mujer desaliñada que presuntamente es Campbell diciendo que estaba usando crack. Según una gurú de la autoayuda llamada Ian Van Sant, que trabajó con la problemática actriz en 2012, Campbell era adicta a la metanfetamina y permitía que los hombres la usaran para alimentar su hábito. Usó las drogas para automedicarse con los síntomas del trastorno bipolar y el trauma acumulado de su pasado. Su último arresto ocurrió en 2020, cuando fue detenida por incidentes callejeros. Una mujer que se encontraba regularmente con Campbell en una gasolinera local dijo que no le estaba yendo nada bien y que a menudo se la veía pidiendo dinero y transporte a la gente. ¿Quién sabe lo que está haciendo ahora? Número 8. Phil Spector. Aunque hizo su fortuna en la década de 1960 y la mayoría de los jóvenes de hoy nunca han oído hablar de él, Phil Spector es considerado uno de los productores musicales y compositores más exitosos de todos los tiempos. El ganador del premio Grammy trabajó con artistas como los Beatles, The Righteous Brothers y los Ramones, pero la vida personal de Spector no fue precisamente elogiada. En su autobiografía, su segunda ex-esposa Ronnie Bennett lo acusó de tenerla prisionera en su mansión durante los años 70. Algunos de sus hijos también afirmaron que era extremadamente abusivo a puerta cerrada. En 2003, Spector invitó a la actriz Lana Clarkson a su mansión de California después de una noche de fiesta y bebida. Lo que comenzó como un día lleno de diversión salió terriblemente mal en algún momento, y Lana terminó muerta por una herida de bala en la cabeza.
Los abogados defensores argumentaron que la artista en apuros se quitó la vida, pero un jurado condenó a Spector por asesinato en segundo grado en 2009. Fue sentenciado a cumplir 19 años de prisión. Para entonces ya tenía más de 70 años y su salud se estaba deteriorando visiblemente. Se sospechaba que padecía la enfermedad de Parkinson y en 2014 Spector perdió la capacidad de hablar a causa de una condición médica. Recientemente murió en un hospital a principios de 2021 por complicaciones relacionadas con COVID. Número 7. Sean Kingston. El cantante estadounidense jamaiquino Sean Kingston irrumpió en la escena musical en 2007 con su exitosa canción Beautiful Girls, después de que lo encontraran en MySpace. Tuvo un gran éxito con un puñado de otras canciones, pero en 2013 ya no era el centro de atención. Desde entonces, Kingston ha sido noticia por no pagar joyas personalizadas y de alta gama, lo que llevó a especular que había gastado toda la fortuna que hizo con la música y estaba tratando de mantener una imagen falsa de riqueza y estatus. En 2015 acusó a representantes de Avion Jewels de secuestrarlo durante una reunión de negocios. Según un informe policial, Kingston decidió no pagar el saldo de $40,000 que le debía a la compañía por un reloj de $225,000 porque no sentía que la pieza valiera tanto. La compañía le ofreció a cambiarlo por un artículo menos costoso, pero supuestamente le quitaron el reloj a Kingston y finalmente se negaron a darle nada a cambio. Kingston afirmó que los ejecutivos con los que se reunió se negaron a dejarlo salir del vehículo y lo dejaron en un área aislada. El extraño incidente se produjo un año después de que la compañía lo demandara por supuestamente no pagar una deuda de $356,000. Una demanda adicional presentada en 2016 acusó al cantante de hacer un pago inicial de $1,000 en collares, relojes, cadenas y anillos por un valor de $300,000 en una joyería de la ciudad de Nueva York y no hacer que su gerente transfiriera la cantidad prometida. Según los informes, la compañía recibió solo 2 cheques que rebotaron y no tuvieron suerte en sus esfuerzos por lograr que pagara. En 2020, un joyero con sede en Florida afirmó que Kingston tenía un saldo pendiente por algunas piezas personalizadas, lo que resultó en una orden de arresto. Kingston ahora solo tiene un valor estimado de $500,000 según Celebrity Net Worth, que equivale a menos de la cantidad de joyas que se le acusa de no pagar. Número 6. Tila Tequila. Cuando saltó a la fama como la reina de MySpace en 2006, Tila Tequila modeló para varias marcas conocidas como Playboy, Stuff y Maxim. En 2007 presentó un programa de citas de MTV llamado A Shot at Love with Tila Tequila y lanzó un sencillo mientras intentaba seguir una carrera como cantante. Sobre todo fue quizás más conocida por su sentido de la moda y sus comportamientos provocativos. La música de Tila no logró despegar y su popularidad finalmente disminuyó. Incursionó brevemente en la industria del entretenimiento para adultos y en el 2015 consiguió un lugar en una serie de telerrealidad llamada Big Brother, pero fue expulsada del programa después de un solo día cuando los espectadores dieron la alarma sobre algunos comentarios antisemitas preocupantes que hizo en las redes sociales en su pasado. También publicó un artículo inquietante que escribió sobre admitir abiertamente ser simpatizante de los nazis. Facebook de hecho prohibió a Tila Tequila. Inicialmente se disculpó y culpó de su comportamiento a la depresión y a las adicciones a las drogas, pero dejó de publicar material despectivo e intolerante, y a fines de 2016 era una despreciada don nadie en el mundo de las celebridades. Eventualmente ella también fue expulsada de Twitter y comenzó a expresar sus opiniones extrañas e inquietantes en YouTube, pero no mucha gente la escuchó o le importó. Además de apoyar a la derecha alternativa, la exmodelo también es partidaria de la tierra plana, pero eso no es sorprendente. Los pocos que se han molestado en prestar atención a la celebridad acabada han notado en los últimos años que sus diatribas se han vuelto cada vez más extrañas, a menudo consistentes en afirmaciones de que ella es en el Mesías y que está poseída por Satanás. Su apariencia monótona y sin maquillaje también ha generado conmoción, y muchos dicen que se ve como una persona completamente diferente a la de su apogeo. Si te gusta el video, deja un pulgar arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 5. Mike Richards. Después del trágico fallecimiento del veterano presentador de Jeopardy, Alex Trebek, los productores del programa se propusieron encontrar a alguien nuevo para tomar las riendas. Como parte de sus esfuerzos, el programa contó con una rotación de invitados que incluía presentadores famosos, incluido el expresentador de Reading Rainbow, LeVar Burton, la periodista y presentadora de noticias de NBC, Savannah Guthrie, el exmariscal de campo de la NFL, Aaron Rodgers y más. Pero el trabajo finalmente fue para Mike Richards, un productor de programas de juegos que había trabajado en algunas series increíblemente exitosas como Wheel of Fortune, The Price is Right, Who Wants to Be a Millionaire, Let's Make a Deal y Jeopardy! La decisión se encontró de inmediato con la controversia de quienes creían que a Mike se le había garantizado el trabajo y que el programa simplemente organizó una competencia para ver quién recibiría el puesto. La gente también se molestó al enterarse de las demandas anteriores de Mike, incluidos 2 casos de retiro injustificados que lo acusaron de despedir modelos sin una causa válida y de hacer comentarios groseros sobre el
las mujeres. Los detalles controvertidos de su pasado continuaron saliendo a la superficie, incluidos los supuestos estereotipos de mujeres, judíos y personas discapacitadas en su podcast, Random Show. Mike luego desconectó el podcast y se disculpó por sus palabras, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Apenas 9 días después de ser nombrado nuevo presentador de Jeopardy, renunció al cargo. Inicialmente mantuvo el trabajo como productor ejecutivo de Jeopardy y Wheel of Fortune, con el apoyo de Sony Pictures, pero la empresa debe haber reconsiderado su decisión, ya que fue despedido poco después de renunciar como anfitrión. Número 4. Dixie Chicks. La banda de música country alguna vez llamada Dixie Chicks, ahora simplemente conocida como The Chicks, alcanzó una fama impresionante a finales de los 90 y principios de los 2000 con discos multiplatino, exitosos sencillos y múltiples premios Grammy. Pero el trío se vio afectado por una gran controversia en 2003, cuando la cantante Natalie Maines criticó al entonces presidente George Bush y la invasión de Irak. Esto no sería necesariamente un movimiento que arruinaría la carrera de la mayoría de los géneros musicales, e incluso el propio Bush no pareció desanimarse por los comentarios. Cuando se le pidió un comentario, enfatizó que las Dixie Chicks son libres de decir lo que piensan. Pero los comentarios enfurecieron a muchos fanáticos de la música country, que a menudo albergan un patriotismo profundamente arraigado e inclinaciones políticas más conservadoras. Las estaciones de radio de los Estados Unidos se inundaron con miles de llamadas furiosas que exigían que dejaran de tocar la música de The Dixie Chicks, e incluso hubo peticiones para boicotear el próximo lanzamiento del álbum y la gira del grupo. Maines se disculpó más tarde y la banda continuó actuando a lo largo de los años, pero nunca se recuperaron por completo de los impactos emocionales y financieros de esta reacción violenta. En 2020 lanzaron su primer álbum en más de 15 años. Número 3. Wesley Snipes. Wesley Snipes estaba en el apogeo de su carrera como actor cuando fue acusado de no declarar sus impuestos y enviar declaraciones de impuestos falsas a finales de los 90 y principios de los 2000. En 2006 respondió a una acusación federal afirmando que era un extranjero no residente de los Estados Unidos cuando los registros confirmaban que en realidad es ciudadano por nacimiento. Según los informes, esta es una estrategia común entre los ciudadanos que se describen a sí mismos como soberanos, que creen que solo están obligados por su interpretación de las leyes del país. Snipes finalmente no tuvo más remedio que enfrentar las acusaciones en la corte. En 2008, un jurado desestimó 2 cargos de delitos graves por conspiración para defraudar al gobierno y presentar un reclamo falso, pero lo condenó por otros 3 cargos de delitos menores por no presentar deliberadamente declaraciones de impuestos federales. Fue sentenciado a cumplir 3 años de prisión, a pesar de la petición de clemencia de su abogado, y se le ordenó pagar alrededor de $17 millones en impuestos atrasados y multas. Snipes se disculpó en la corte e inmediatamente hizo un pago inicial de $5 millones al fisco antes de ir a prisión. Fue liberado en 2003 y continuó su carrera como actor. En los años transcurridos desde entonces, poco a poco ha estado haciendo una reaparición constante. Número 2. Steve Jo. Después de su debut en 1997, Jo Seung-yoon, mejor conocido como Steve Jo, se convirtió en uno de los cantantes de K-pop más populares de Corea del Sur. Su carrera aún iba en ascenso cuando anunció en 2002 que comenzaría el servicio militar obligatorio de acuerdo con las leyes vigentes en el país, pero se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado justo antes de que se suponía que debía ser reclutado, y debido a que Corea del Sur no reconoce la doble ciudadanía, el gobierno lo acusó de desertar del ejército, lo deportó y le prohibió permanentemente regresar al país. Jo continuó enfocándose en la música y expandió su talento a la actuación, pero nunca alcanzó el explosivo nivel de fama que experimentó antes del escándalo militar. Durante muchos años no pareció importarle el destierro de su país de origen. En 2011 dijo que no tenía planes de regresar, pero el tono de Jo finalmente cambió. Solicitó que se levantara su prohibición, pero el gobierno negó firmemente sus súplicas y agotó todos los recursos. En los últimos años ha vivido una vida mayormente tranquila como un hombre de familia casado con 4 hijos, con el alcance de su fama limitado a actuaciones periódicas por el escándalo de evasión del reclutamiento y algunos videos de YouTube que muestran sus entrenamientos. Número 1. Aaron Carter. La estrella infantil Aaron Carter creció a la sombra de su hermano mayor y cantante de Backstreet Boy, Nick Carter. Siguió su propia carrera musical a la tierna edad de 9 años con el debut de su primer álbum que data de 1997. Pero la edad adulta de la joven estrella estuvo llena de problemas de salud mental, problemas familiares y muchos otros obstáculos, y aunque siguió siendo conocido en el círculo de celebridades, no alcanzó la fama. Carter continuó haciendo apariciones, una de ellas incluida Bailando con las Estrellas, y lanzó música intermitentemente a lo largo de los años. Pero con el paso del tiempo se hizo más conocido por su batalla contra la adicción que por cualquier otra cosa.
La estrella con problemas se encontró entrando y saliendo de centros de rehabilitación y en constante problemas con la ley. Este nuevo estilo de vida tuvo efectos notables en su apariencia y salud. En los últimos años se volvió demacrado y con un aspecto desnutrido, y en un momento bajó a solo 52 kilogramos a pesar de medir 1,83 metros de altura. Carter también enfrentó algunos problemas financieros. Tenía una deuda tributaria de 7 cifras que lo llevó a declararse en bancarrota en 2013. En 2020 se subió al carro de OnlyFans y comenzó a vender contenido para adultos a un alto precio de $50 a $125 por foto, pero no logró la popularidad que estaba esperando. Lanzó su álbum más reciente, Blacklist, en la segunda mitad de 2022. Solo 2 días después lo encontraron muerto en la bañera de su casa de Lancaster, California, con solo 34 años. No se ha revelado la causa de su muerte, pero se cree ampliamente que Carter murió por una sobredosis de droga. Su prometida y madre de su hijo, Melanie Martin, le dijo a US Sun que recayó antes de morir. En un intento desesperado por evitar que él abusara de las drogas, llamó a las tiendas locales de artículos de oficina y les rogó que no vendieran productos de limpieza ni latas de aerosol a Carter. Pero al igual que sus otros seres queridos, finalmente no pudo evitar que se derrumbara y sucumbiera a sus demonios. Número 9. Michael Hancock. Las autoridades de Denver se mostraron reacias a revelar detalles cuando arrestaron al conductor de Uber Michael Hancock bajo sospecha de asesinato en primer grado en 2018. Todo lo que dijeron fue que el hombre de 29 años supuestamente le disparó a alguien durante un viaje en Uber que salió mal. Más tarde se reveló que Hancock fue acusado de matar a Hyun Soo Kim, de 45 años. Fue a juicio en 2019 y sostuvo que le disparó a su pasajero en defensa propia. La extraña serie de eventos comenzó cuando Hancock recogió a Kim en un bar de karaoke. Cuando llegó a la ubicación del pasajero a 3.2 kilómetros de distancia, Kim, que estaba muy intoxicada, no salió del automóvil. Hancock condujo otros 113 kilómetros durante la noche. Las autoridades especularon que Kim se había desmayado en el automóvil y Hancock siguió conduciendo, posiblemente para aumentar la tarifa. En la corte, Hancock argumentó que Kim le hizo insinuaciones no deseadas. Cuando amenazó con detenerse, Kim le dio un puñetazo en la cara y lo empujó hacia adelante por el cabello mientras intentaba escapar. Hancock se volteó hacia el lado del pasajero y le disparó 10 balas. Los fiscales acusaron a Hancock de poner su cuchillo en las manos de Sue para tomar sus huellas dactilares y reforzar su historia de defensa propia. Afirmó que puso el arma en la mano de Kim para ver si todavía estaba vivo. Ninguno de los hombres tenía problemas previos en sus registros de Uber. Los fiscales admitieron que sus heridas apuntaban a Kim como el instigador de la pelea con Hancock, pero afirmaron que las heridas no eran lo suficientemente graves como para justificar dispararle al pasajero. No proporcionaron un motivo posible que no sea la defensa propia. El abogado de Hancock lo describió como un hombre de familia que trabajaba de día y conducía de noche para evitar perderse el tiempo en familia durante el día. El abogado dijo que no había ninguna razón lógica por la que él desperdiciaría su vida para dispararle a Kim sin ningún motivo. El jurado estuvo de acuerdo y fue declarado inocente y liberado de la cárcel. Número 8. Clayton Benedict. Durante un viaje en Uber con su novio el día de San Patricio en 2019, Jonathan Reyes comenzó a vomitar dentro del auto. El conductor Clayton Benedict se detuvo junto a la carretera en Albuquerque y comenzó a discutir con la pareja de Reyes, James Porter, de 27 años, sobre una tarifa de limpieza. Insatisfecho con cómo iba la conversación, Benedict les dijo a los hombres que salieran de su auto. Terminó el viaje y le dio a Benedict una calificación de 1 estrella, lo que provocó más discusiones fuera del vehículo. Terminó con disparos y Porter recibió un disparo mortal. Benedict le dijo a la policía que Porter se dirigía hacia la puerta abierta del lado del conductor y lo amenazaba dentro de su propio automóvil. Sacó su arma y disparó varias veces al pasajero, en lo que afirmó que fue defensa propia. Meses después, las autoridades aún no estaban seguras de presentar cargos contra Benedict. Los fiscales finalmente intentaron presentar un cargo de asesinato en segundo grado, pero el juez dijo que no había pruebas suficientes. La oficina del fiscal del distrito apeló y decidió restablecer el cargo, momento en el que el abogado de Benedict pidió a la Corte Suprema del Estado que revisara la decisión. No está claro dónde se encuentra el caso. Número 7. Elizabeth Warren. Cuando la policía notó que un automóvil entraba y salía del tráfico y aceleraba en el condado de Montgomery, Texas, una noche en 2019, detuvo el vehículo. Se encontraron cara a cara con la conductora de Uber, Elizabeth Warren, que transportaba a 3 pasajeros de un bar a otro destino. A los agentes les pareció que los pasajeros no eran los únicos que estaban borrachos. Informaron que Warren tenía un fuerte olor a alcohol y le pidieron que saliera del auto. Inicialmente ella afirmó que no estaba bebiendo, pero se desempeñó mal en las pruebas de sobriedad de campo y no cooperó. En un momento dijo, solo llévame a la cárcel, y fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras estaba bajo custodia se negó a dar una muestra de sangre, por lo que se obtuvo una mediante una orden judicial. Hablando con las noticias, el agente Chris Jones señaló la ironía de cómo los pasajeros tomaron la decisión responsable de llamar a un Uber para que los llevara a casa cuando estaban bebiendo, y sin embargo terminaron con un presunto conductor ebrio. Uber confirmó que revocó el acceso de Warren a su aplicación. Número 6.
Dan Yalchima. Cuando 3 adolescentes le ofrecieron al conductor de Uber de 24 años, Dan Yalchima, $40 para que los dejara navegar en el automóvil en el techo de su Toyota Highlander en 2018, él aceptó el efectivo. Resultó ser la peor decisión de su vida. Chima estaba conduciendo a los adolescentes a casa en Huntington Station, Long Island, cuando aceptó la oferta. 2 de los adolescentes se subieron al techo de su vehículo mientras el tercero los filmaba para Snapchat. Durante el truco, un joven llamado Ryan Mullen se cayó del techo y se golpeó la cabeza en la carretera. En lugar de buscar atención médica, el trío volvió al auto y se dirigió a su destino. Mullen murió mientras dormía a causa de una lesión cerebral traumática, y un médico forense dictaminó que la causa de su muerte fue un traumatismo por objeto contundente. Su familia se quedó preguntándose por qué Chema no dijo no en primer lugar, pero también por qué no llamó al 911. Se declaró culpable de homicidio involuntario en segundo grado, que vino con una sentencia de prisión de 10 meses seguida de 5 años de libertad condicional. Número 5. Olufemi Olomola. En un viaje en Uber que más tarde se describió como una pesadilla, la pareja casada John Murray y Tameka Swan solicitaron un viaje súper a una cena planificada en Virginia una noche de 2020. A pocas cuadras de su viaje, el vehículo fue chocado por detrás. El conductor que golpeó el automóvil huyó de la escena y el conductor de Uber, Olufemi Olomola, de 38 años, les dio a Murray y Swan su teléfono para que pudieran llamar al 911 mientras él continuaba conduciendo. Durante la conversación telefónica, Murray dijo repentinamente que Olomola había acelerado en busca de la persona que golpeó su auto y se negaba a reducir la velocidad o dejar salir a la pareja. Las imágenes grabadas en el teléfono de Murray mostraron que el automóvil pasó los semáforos en rojo y aceleró durante 4 minutos, esquivando por poco a una persona en bicicleta. Hubo otra colisión, y Olomola aceleró una vez más. Finalmente se detuvo y dejó que la pareja saliera del vehículo. Sufrieron heridas leves en los 2 accidentes, pero por lo demás estaban bien. Mientras tanto, Uber revocó el acceso de Olomola a la aplicación y las autoridades lo acusaron de 2 cargos de secuestro, conducción imprudente y delito grave de atropello y fuga. Número 4. Michael Lenares. La policía de Enfield, Connecticut, notó un automóvil con un faro fundido durante las primeras horas de la mañana un día de 2022 e intentó detener el vehículo. El conductor, identificado como Michael Lenares, conductor de Uber de 56 años, se negó a detenerse. Los oficiales decidieron que no era lo suficientemente grave como para perseguirlo. Más tarde ese día vieron que el vehículo de Lenares dejaba a un cliente en un centro comercial y nuevamente le ordenaron salir del vehículo. En lugar de cumplir con las órdenes de salir del vehículo, una vez más huyó, y los oficiales decidieron nuevamente no perseguirlo. En Connecticut existen reglas impuestas legalmente sobre cuándo la policía puede perseguir a un automóvil, y la situación no cumplía con los criterios para justificar hacerlo. Poco tiempo después, el departamento de policía recibió una llamada telefónica de un hombre que se cree que era Lenares, advirtiéndoles que dejaran de acosarlo. También declaró sus planes de volver a la ciudad para desayunar. Los oficiales vieron el vehículo en una gasolinera temprano a la mañana siguiente. Esta vez desplegaron tiras de pinchos por si Lenares intentaba volver a correr. Supuestamente se volvió agresivo con los oficiales, quienes lo rociaron con gas pimienta en un intento por controlarlo. Lenares aceleró, reventando 2 de sus llantas con las tiras de púas. Sin embargo, continuó conduciendo, obligando a la policía a una persecución lenta de 11.2 kilómetros antes de chocar contra una barandilla a lo largo de la salida de una autopista. Dentro del vehículo, los agentes encontraron una porra y crack cocaína. El jefe de policía, Alaric Fox, le dijo a las noticias que Lenares solicitó atención médica pero fue devuelto después de volverse combativo en el hospital. Dijo que no sabía por qué el sospechoso seguía tratando de huir. Lenares fue acusado de 3 cargos de participar en una persecución policial, posesión de armas, peligro imprudente, posesión de narcóticos y conducción errática. Y si te gusta el video, deja un pulgar arriba y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Número 3. Mima Media Alaoui. Durante un viaje de Uber en Massachusetts en abril de 2022, el conductor Mima Media Alaoui, de 46 años, supuestamente se negó a dejar que una mujer joven saliera de su automóvil después de no detenerse en su destino. La pasajera de 19 años dijo que le pidió repetidamente al conductor que se detuviera y que tuvo varias oportunidades de dar la vuelta, pero en cambio siguió en la dirección opuesta. Durante el viaje, la mujer se asustó tanto que pensó en usar una navaja de bolsillo contra el conductor. La estación local de noticias le informó que Media Alaoui le decía a la pasajera que la amaba mientras se negaba a llevarla al Starbucks local donde ella había pedido el viaje. Cuando el tráfico lo obligó a reducir la velocidad, la aterrorizada pasajera saltó del auto y llamó a la policía. Las autoridades atraparon a Media Alaoui en un centro comercial después de obtener su información de contacto de Uber y lo acusaron de secuestro. Según los informes, el sospechoso le dijo a la policía que no tenía la intención de dañar a nadie y que ama a todos y a Dios. Número 2. Jaime Javier Morín.
A principios de 2022, el conductor de Uber de 44 años, Jaime Javier Morín, recogió a un joven pasajero que solicitaba un viaje de Portland a Rockport, Texas. Más tarde, el pasajero afirmaría que Morín le ofreció una bebida, y lo siguiente que supo fue que se despertó en una casa a 50 kilómetros de donde había pedido que lo dejaran. No tenía idea de en qué casa estaba, así que corrió a la casa de un vecino y les pidió que llamaran para pedir ayuda. Los investigadores determinaron que la historia del pasajero parecía ser cierta, y obtuvieron una orden de registro y arresto para Morín. Fue acusado de indecencia, lo que se suma a una larga lista de denuncias anteriores por varios delitos, incluidos conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas. Los registros obtenidos por la estación de noticias local mostraron que Morín fue acusado de conducir en estado de ebriedad en 2000, 2003 y 2007. El cargo de poseer sustancia controlada fue en 2001. Un portavoz de Uber dijo que las verificaciones de antecedentes de la compañía solo se remontan a 7 años en el historial criminal de un solicitante. La compañía realiza verificaciones continuas de todos sus conductores, y cuando se acusó a Morín en relación con el presunto secuestro, inmediatamente lo retiraron de la plataforma de la aplicación. El portavoz se negó a comentar cuánto tiempo había conducido Morín para Uber o si alguien había presentado quejas contra él en el pasado. Número 1. Rafael Vázquez. En 2018, Elaine Herzberg fue atropellada fatalmente por un vehículo Uber autónomo mientras caminaba en Tempe, Arizona. En ese momento, Rafael Vázquez, de 44 años, estaba detrás del volante y se suponía que debía prestar atención a la carretera para poder tomar el control del automóvil si fuera necesario. Pero supuestamente estaba transmitiendo un video en su teléfono mientras el vehículo avanzaba a 62.8 km por hora y golpeaba a la víctima. El incidente ocurrió cuando Uber estaba ejecutando fases de prueba en sus vehículos autónomos en Tempe, Pittsburgh, San Francisco y Toronto. Tras el accidente, la empresa suspendió las pruebas de funcionamiento, pero en última instancia fue un error humano lo que la policía culpó por el accidente. Una investigación de los registros y las imágenes de la cámara del tablero presuntamente mostraron que Vázquez estaba mirando hacia abajo y viendo un video cuando el vehículo golpeó a Herzberg. Vázquez fue acusado de homicidio negligente, se declaró inocente y rechazó un acuerdo de culpabilidad en 2022 después de que el caso fuera a juicio. Sus abogados argumentan que la acusación tergiversó las pruebas utilizadas en su contra en el tribunal, y el asunto parece continuar. Número 10. Gonzalo López. Como recluso de alto riesgo que cumplía cadena perpetua en una prisión de Texas, al asesino convicto Gonzalo López se le sujetaban las manos y las piernas cada vez que lo transportaban fuera de prisión. También lo encerraban en una jaula especial dentro del vehículo. Sin embargo, de alguna manera logró escapar durante un viaje a una cita médica en 2022 al liberarse de sus ataduras y salir de la jaula mientras otros reclusos distraían al conductor y a otro oficial. López atacó al conductor y se produjo una larga lucha entre los dos cuando se cayeron del autobús y continuaron peleando en el suelo. En algún momento logró volver a subir al autobús y alejarse mientras el conductor y el oficial le disparaban a él y a las llantas del vehículo. Después de recorrer solo 6 kilómetros por la carretera, López destrozó el autobús, se deslizó fuera de la vista y se desvaneció en el desierto a pie. El fugitivo, altamente peligroso, todavía estaba prófugo 3 semanas después cuando asesinó a un hombre de 67 años y a 4 de los nietos del hombre. Robó algunas armas de la casa y huyó de la escena en la camioneta de la víctima. La policía colocó tiras de púas en un intento de capturar a López, quien siguió conduciendo incluso después de pasar por encima de las púas. Condujo por un campo y comenzó a disparar a los oficiales desde detrás del volante cuando perdió el control de la camioneta y se estrelló contra un poste de luz. López continuó disparando a la policía, dejándolos sin otra opción que devolver el fuego. Murió en el tiroteo. Su fuga dejó a muchos preguntándose cómo un recluso logró eludir medidas de seguridad tan estrictas y pasar junto a 2 guardias armados. En consecuencia, el Departamento de Justicia Criminal de Texas implementó algunos cambios para evitar que ocurra una catástrofe similar. Número 9. Jessica Boomershine. A principios de 2020, Jessica Boomershine y Billy Joe Farra secuestraron a un hombre de 85 años que conocieron en un casino en el condado de Montgomery, en Ohio. Irrumpieron en la casa de la víctima y obligaron al hombre a entregar su tarjeta de cajero automático y su pin a punta de pistola. Luego la pareja obligó al hombre a entrar en la cajuela de su automóvil, sacó dinero de un cajero automático y abandonó el vehículo. La víctima tiró de la palanca de liberación de emergencia dentro de la cajuela y buscó la ayuda de los trabajadores en una instalación de gestión de residuos cercana. La policía pronto encontró a Boomershine y Farra y los detuvo. Mientras esperaban el siguiente paso del proceso de reserva, Boomershine intentó escapar por el techo, pero las baldosas no aguantaron su peso y se derrumbó contra el suelo. Resultó ilesa, pero causó daños importantes en el techo. Aceptó un acuerdo de culpabilidad por sus crímenes y actualmente cumple una sentencia de 25 a 30 años que es significativamente menor que la cantidad de tiempo que podría haber enfrentado si hubiera ido a juicio. Número 8. Blaine y Susan Barksdale.
Frank Blythe, de 72 años, desapareció en 2019 luego de un incendio en su casa de Tucson. Su cuerpo no se encontraba por ninguna parte, pero las autoridades dictaminaron que su muerte fue un homicidio. Cuando identificaron a Blaine y Susan Barksdale como los principales sospechosos, la pareja había huido del área. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos los rastreó a más de 3.219 kilómetros de distancia en Rochester, Nueva York, y contrató a un agente de seguridad privada para devolverlos a Arizona. Mientras era transportada a través de Utah en una camioneta de la prisión, Susan Barksdale afirmó que necesitaba usar el baño con urgencia y el conductor se detuvo. Los Barksdale luego atacaron a los dos guardias desarmados que supervisaban el vehículo. Ataron a los guardias y los metieron en la parte trasera de la camioneta con un tercer prisionero que no participó en la fuga. La pareja condujo la camioneta hasta la casa de un conocido en Arizona, donde Blaine tomó la camioneta de un amigo. Susan siguió conduciendo la furgoneta hasta que llegaron a la mitad del desierto, donde la abandonaron con los 3 cautivos adentro. Afortunadamente, las llaves todavía estaban en la camioneta cuando el trío se liberó horas más tarde y se dirigió a la oficina del alguacil. Pero la cantidad de tiempo que les llevó notificar a alguien sobre la fuga les dio a los Barksdale una ventaja de 8 horas. No se encontraban por ninguna parte, a pesar de que una búsqueda en todo el estado generó cientos de pistas. Pero la vida prófuga de la pareja solo duró unas pocas semanas antes de que las autoridades los encontraran en un enclave aislado y remoto, y finalmente los metieran tras las rejas. Blaine recibió una sentencia de prisión de 22 años por asesinato, y Susan fue sentenciada a 5 años por homicidio involuntario. Número 7. Sean Bush y Roger Ríos. Un día de octubre de 2022, el personal de la cárcel del condado de Pima, en Arizona, descubrió a Sean Bush, de 31 años, y a Roger Ríos, de 26 años, que sufrían lo que parecía ser una sobredosis de drogas. Los dos reclusos fueron trasladados a un hospital local. Mientras estaban allí, según los informes, Ríos saltó de su cama y trató de huir de su habitación. El personal se dio cuenta de inmediato, dado el mayor nivel de aplicación de la ley que uno puede esperar en un hospital donde se trata a 2 presos. Ríos fue detenido tan rápido que Bush ni siquiera tuvo la oportunidad de intentar escapar. Ambos hombres fueron llevados nuevamente a la cárcel. Las autoridades locales dijeron que se estaban implementando medidas de seguridad reforzadas después del incidente para evitar que ocurrieran llamadas cercanas similares. Número 6. David Watson. David Watson estaba siendo descargado de una camioneta de prisioneros en un hospital psiquiátrico de alta seguridad en Maryland en 2017 cuando empujó a un guardia al suelo y salió corriendo hacia el desierto. El joven de 28 años, que cumplía una condena de 100 años por el intento de asesinato de un oficial de policía, de alguna manera se había liberado de las esposas y la cadena de la cintura. Se las arregló para mantenerse un paso por delante de la policía a pesar de huir con nada más que la ropa que llevaba puesta. Se informaron numerosos avistamientos, incluido uno que describía a un hombre con un sombrero de construcción y un chaleco que fue visto corriendo. Watson robó unos artículos de un edificio de almacenamiento cercano. Luego, ese mismo día, se encontraron el sombrero y el chaleco desechados. Después de concluir que Watson ya no estaba en el área inmediata, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se hizo cargo del caso y ofreció una recompensa de $10,000 a cualquiera que pudiera tener información que condujera al paradero del convicto. Usando tecnología de visión nocturna, un equipo lo encontró escondido en un tubo de drenaje de 45.7 centímetros en un área boscosa. Watson se rindió sin incidentes y fue encerrado nuevamente. Si te gusta el video, deja un pulgar arriba y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Número 5. Juan Fidencio Romo de la Rosa. Juan Fidencio Romo de la Rosa, de 39 años, cumplía una sentencia de 8 años en una prisión federal en los Estados Unidos por tráfico ilegal de migrantes humanos cuando intentó escapar en 2020. Guardias en la instalación de seguridad media en Beaumont, Texas, notaron por primera vez que algo andaba mal cuando sonó la alarma de una cerca. Los oficiales corrieron afuera para encontrar a De la Rosa tratando de escalar la cerca. Estaba herido y ensangrentado por el contacto con el alambre de púas, pero estaba decidido a huir. Para entonces ya había pasado una cerca interior y estaba tratando de escalar una cerca exterior. De la Rosa se entregó a los guardias a punta de pistola y fue acusado de intento de fuga. Recibió una sentencia adicional de 27 meses, alargando su estadía en más de 2 años. Número 4. Michael Brady. En lo que trágicamente se conocería como el intento de fuga de prisión más mortífero de Carolina del Norte, 4 reclusos apuñalaron y golpearon fatalmente a 2 guardias, un trabajador de mantenimiento y el gerente de una planta de costura en 2017. Las inquietantes imágenes del incidente muestran a los convictos parados sobre las víctimas inmóviles con martillos y tijeras en sus manos. Los prisioneros intentaron irse, pero decenas de guardias entraron en acción. Se rindieron justo afuera de las instalaciones. En la escena del crimen, los investigadores encontraron bolsas de supervivencia preempacadas
que los reclusos planeaban usar en caso de que su escape fuera exitoso. En ese momento el Estado estaba experimentando una grave escasez de personal penitenciario, lo que obligaba a los empleados a tomar atajos que ponían en riesgo su propia seguridad. Los trabajadores también sufrían de agotamiento y complacencia, según un informe del Instituto Nacional de Correccionales. En consecuencia, los miembros del personal no realizaron un seguimiento preciso del inventario de herramientas y productos químicos peligrosos de la prisión. Las puertas quedaron abiertas y los reclusos tuvieron la oportunidad de tomar cosas sin que nadie se diera cuenta. Michael Brady, que tenía un largo historial criminal que se remonta a su adolescencia y cumplía una condena de 25 años por intento de asesinato, fue el primero de los 4 sospechosos en ir a juicio. Los miembros del jurado vieron imágenes de él diciéndoles a los investigadores que estaba motivado para cometer el intento de fuga porque estaba molesto por su sentencia y sentía que no tenía nada que perder. La defensa mencionó la difícil infancia de Brady, que según los informes estuvo plagada de abusos y problemas de salud mental, pero aparentemente el jurado no vio esto como una explicación viable para sus acciones o para ser flexibles con él de alguna manera. Después de deliberar durante solo media hora, votaron para condenarlo por una larga lista de cargos que incluyen asesinato e intento de fuga. Brady fue condenado a muerte por sus crímenes. Los 3 sospechosos restantes aún no han ido a juicio. Están acusados de planear la fuga con meses de anticipación y también enfrentan cargos de asesinato. Número 3. Wozen Asaye. Mientras recibía tratamiento en un hospital de Fairfax, Virginia en 2015, el presunto ladrón de bancos en serie Wozen Asaye observó y esperó hasta que un guardia se tomó un descanso para ir al baño. El hombre de 42 años de alguna manera se escapó de sus grilletes, le robó un arma a un segundo guardia y huyó a pie con su bata de hospital. Asaye estaba bajo custodia federal por sospecha de robar 12 bancos y usar una bicicleta como vehículo de escape cada vez, lo que demuestra que ya era un profesional experimentado cuando se trataba de evadir a la policía. Luego de su escape, las autoridades se embarcaron en una cacería humana de 9 horas, desplegando cientos de oficiales y perros junto con un helicóptero. Después de supuestamente robar 2 autos, Asaye fue visto en un autobús de Washington, D.C., donde un civil lo reconoció y avisó a la policía. La policía dijo que fue increíblemente afortunado que nadie resultara herido durante el breve tiempo de fuga del convicto. Asaye fue sentenciado a 32 años de prisión por sus crímenes, seguidos de 5 años de supervisión posterior a la liberación. Número 2. Darko Desic. A veces una fuga de prisión aparentemente implacable fracasa años o incluso décadas después. Hace más de 30 años, Darko Desic, de 35 años, fue sentenciado a 33 meses en una prisión australiana por cultivar marihuana. Escapó en 1992 usando una hoja de sierra para cortar la ventana de su celda y una palanca para atravesar la cerca de la prisión. Una de las principales motivaciones de la fuga de Desic fue el temor de que fuera deportado a Yugoslavia una vez que terminara de cumplir su condena. En ese momento había una guerra brutal mientras las repúblicas de Yugoslavia luchaban por su independencia de la dictadura comunista. Desic temía verse obligado a luchar o ser detenido en condiciones mucho peores que las que podía experimentar en una prisión australiana. Se las arregló para evitar la detección a lo largo de los años, mientras trabajaba como personal de mantenimiento en las comunidades de playa de Sydney. Pero cuando la pandemia del COVID-19 golpeó y obligó a todos a encerrarse, se quedó sin ingresos. Se entregó a la policía y admitió su escape de décadas antes. Fue enviado a prisión para cumplir los 14 meses restantes de su condena, más 2 meses por la fuga. Para entonces, Yugoslavia ya no era un país, lo que planteaba la pregunta de qué pasaría con Desic, que aún se enfrentaba a la deportación. Si un país que ahora existe en lugar de Yugoslavia aceptara recibirlo, probablemente allí iría. Tiene miedo de regresar a un lugar que no conoce y de las consecuencias que podría sufrir allí por cualquiera de sus malas acciones percibidas. La comunidad local respalda a Desic, mientras su abogado lucha para que se conmute su caso, lo que le permitiría quedarse en Australia, pero por ahora su futuro sigue siendo incierto. Número 1. Frank Freshwater. Después de recibir una sentencia suspendida de 20 años de prisión por un atropello y fuga mortal en 1957, Frank Freshwater, de 22 años, violó su libertad condicional y fue devuelto a la cárcel para cumplir el resto de su sentencia en una penitenciaría de Ohio. Escapó un par de años después y obtuvo una nueva identidad con el nombre de William Harold Cox, el mismo nombre que estaba usando cuando la policía de Virginia Occidental respondió a una llamada sobre un incidente doméstico en 1975. Encontraron al fugitivo escondido debajo del fregadero de su cocina. En un improbable golpe de suerte, el gobernador del estado se negó a extraditar a Freshwater a Ohio. Fue puesto en libertad y desapareció de nuevo. El caso estuvo más o menos olvidado hasta 2015, cuando se reabrió el expediente de 56 años. Los alguaciles estadounidenses rastrearon el alias del convicto hasta un parque de casas rodantes en las afueras de Melbourne, Florida, donde agentes encubiertos lo engañaron para que firmara algunos documentos. Probaron sus huellas y efectivamente coincidía con el caso de Freshwater de décadas anteriores. El hombre de 79 años
años fue transportado a Ohio y puesto nuevamente en prisión, probablemente el último lugar donde cualquier persona mayor quiere estar. Enfrentó la posibilidad de permanecer encerrado hasta los 97 años, lo que significa que muy bien podría pasar el resto de su vida en prisión. Los abogados de Fresh Waters argumentaron ante la Junta de Libertad Condicional que él había vivido principalmente en el camino correcto durante su más de medio siglo prófugo, y fue puesto en libertad condicional en 2016. Número 9. Jonathan Eleuterio Martínez García. A principios de 2022, un estudiante supuestamente atacó a su maestro en el Dorado High School en Las Vegas durante una discusión sobre sus calificaciones. Según los informes, la conversación se convirtió en violencia, con el estudiante lanzando golpes y luego estrangulando a la maestra con el cable de un cargador de teléfono hasta que se desmayó. Fue hospitalizada por sus heridas. El estudiante, posteriormente identificado como Jonathan Eleuterio Martínez García, huyó del lugar y luego fue arrestado en su casa. Fue acusado de 10 delitos graves, entre ellos intento de asesinato, agresión, robo y más. El ataque se produjo en medio de un inquietante aumento de la violencia en las escuelas del condado de Clark, que atienden a alrededor de 300,000 estudiantes y constituyen uno de los distritos escolares más grandes del país. Durante una conferencia de prensa, la presidenta de la Asociación de Educación del Condado de Clark, Mary Nasis, negó la afirmación inicial de que Martínez García se acercó a la víctima para discutir sus calificaciones, afirmando que nada podría estar más lejos de la verdad. Ella argumentó que el perpetrador entró al salón de clases específicamente para agredir a la maestra. A raíz de la aterradora experiencia, el distrito escolar prometió mejorar su seguridad instalando cámaras de vigilancia y proporcionando a los maestros dispositivos que pueden usar para pedir ayuda cuando estén en peligro. Mientras tanto, Martínez García se declaró inocente de la multitud de cargos que enfrenta. Varios meses después del ataque, un tribunal dictaminó que es competente para ser juzgado. El sospechoso permanecerá tras las rejas con una fianza de $500,000. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Alyssa Hatcher. Cuando Alyssa Hatcher, una estudiante de secundaria de Umatilla, Florida, posiblemente conspiró para matar a sus padres en 2019, su mamá y su papá decidieron no ser fáciles con ella. Cuando los investigadores les informaron sobre el complot de asesinato a sueldo de la joven, dijeron que estaban dispuestos a declarar. De hecho, los padres de Hatcher fueron quienes denunciaron actividades sospechosas a la oficina del sheriff del condado de Lake, donde su padre era teniente. Después de notar 2 retiros de $1,400 de su cuenta bancaria, pronto se descubrió que su hija había robado y utilizado de manera fraudulenta sus tarjetas de débito y crédito. Hatcher fue acusada de hurto mayor, hurto menor y fraude. Eso fue antes de que los detectives se enteraran por un compañero de estudio sobre los supuestos planes de la adolescente de asesinar a sus padres. Ella se quebró durante el interrogatorio y admitió que gastó $100 de sus fondos mal habidos en cocaína y le dio $400 a alguien para que llevara a cabo el horrible acto. Cuando esa persona se echó atrás, Hatcher supuestamente admitió haber pagado a otra persona $900 para que se encargara de que sus padres murieran. En ese momento, las autoridades agregaron un cargo por solicitación criminal para cometer asesinato. Número 7. Mohamed Ali. A principios de 2020, Ayanna Griffin, de 19 años, y su novio, Joel Vianda, de 21, fueron encontrados muertos en Virginia, cerca de la frontera con Carolina del Norte. Los detectives tenían claro que alguien les había disparado mortalmente, pero sus cuerpos fueron descubiertos cerca de un vehículo tras un accidente automovilístico. Aproximadamente una semana después, la Policía Estatal de Virginia anunció que había acusado a un estudiante de 18 años llamado Mohamed Ali de 2 cargos de asesinato en primer grado, así como de 2 delitos relacionados con armas de fuego. Estaba en la escuela cuando aparecieron las autoridades y lo detuvieron. La policía no reveló un posible motivo del asesinato, pero Ali se apresuró a confesar. Se declaró culpable de todos los cargos en su contra y recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas. Pero las circunstancias que rodearon el doble homicidio siguen siendo un misterio. Incluso cuando se conoció la noticia de la condena y sentencia de Ali, se ofrecieron pocas respuestas sobre por qué hizo lo que hizo. La hermana de Ayanna le dijo al Washington Post que cree que la pareja salió con Ali varias veces, pero que no se conocían muy bien. El fiscal dijo que las víctimas acordaron llevar a Ali al sur de Virginia, a 402 kilómetros de donde vivían, para que Ali pudiera entregarle un arma a alguien. Pero ni siquiera las autoridades están seguras de cuáles fueron los motivos de Ali, y las familias de las víctimas deben afrontar sus pérdidas sin ningún cierre.
Según los informes, dijo a los investigadores que comenzó a tener pensamientos aproximadamente a 1 hora de su destino. Ali le dijo a Vianda, que era el que conducía, que se detuviera y procediera a dispararle al joven y a su novia en la cabeza. Salió de la escena del crimen en el auto de la pareja y regresó más tarde con un amigo. Poco antes de estrellar el coche contra un terraplén, se llevaron algunas de las pertenencias de las víctimas y luego huyeron hacia el bosque con los objetos robados. Ali volvió a su vida normal después de los asesinatos, pero pronto comenzó a contarles a sus amigos lo que había hecho. Y aunque fue bastante fácil para los investigadores identificarlo como el sospechoso número 1, estaban tan desconcertados como cualquier otra persona en cuanto a los motivos. Los amigos y compañeros de clase del asesino también quedaron conmocionados. Número 6. Rafael de Comas. A nadie le gusta un examen temprano en la mañana, pero un estudiante universitario llevó las cosas al extremo cuando su profesor programó un examen final para las 7 a.m. en 2018. Rafael de Comas, de 20 años, estaba tan molesto por las pruebas tan tempranas que por eso publicó un tuit amenazando con matar a su instructor de estructura de datos. El estudiante de Florida Atlantic University estaba furioso porque tendría que levantarse a las 5 de la mañana o antes para llegar a tiempo al examen. Esperaba que el viaje en tren desde su casa en Riviera Beach hasta el campus, a unos 48 kilómetros de distancia en Boca Ratón, durara 2 horas. La policía universitaria rastreó el tuit hasta de Comas. Cuando se le preguntó abiertamente, admitió haber hecho la amenaza y explicó por qué. Si bien su frustración era quizás comprensible, su comportamiento no lo era. Después de todo, él ciertamente no era el único viajero de la universidad, y nadie más reaccionó ante el inconveniente como lo hizo él. De Comas dijo que no tenía intenciones reales de lastimar a nadie, y señaló que eliminó el tuit poco después de publicarlo. Sin embargo, fue arrestado y retenido con una fianza de $5,000. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 5. Murad Dervish. El profesor de ciencias Thomas Meixner era jefe de su departamento en la Universidad de Arizona hasta que lo mataron a tiros en una oficina del campus en octubre de 2022. Una segunda víctima resultó herida, pero sobrevivió. En el lugar fueron encontrados 11 casquillos utilizados. Horas más tarde, la policía detuvo a Murad Dervish, de 46 años. Tuvieron suerte de atraparlo cuando lo hicieron. Estaba a solo 48 kilómetros al norte de la frontera con México. Dervish es un exalumno de Meixner, y aunque las autoridades se han mantenido calladas sobre un posible motivo, el inquietante pasado del sospechoso salió a la luz rápidamente después de que fue acusado de asesinato en primer grado y agresión. Dervish tiene una larga historia de violencia que se remonta al menos a 11 años, hasta un caso de violencia doméstica. En 2020, otra víctima obtuvo una orden de protección en su contra. Habló de forma anónima con la estación local News 4 Tucson y describió años de sufrimiento que la dejaron con ansiedad y trauma persistente. Durante su terrible experiencia, Dervish no era estudiante, sino asistente de profesor en la Universidad Estatal de San Diego. La mujer dijo que él la regañaba para que tuviera citas y se volvió conflictivo y abrasivo cuando ella le dejó claro que no estaba interesada. Él continuó insistiendo incluso después de que ella obtuvo una orden de restricción de no contacto. De hecho, dijo que su comportamiento se volvió aún más extraño. Teniendo todo eso en consideración, puede que no haya sido necesario mucho para hacer estallar a Dervish antes de que tal vez matara a Meixner. Según los informes, fue despedido de la Universidad de Arizona en 2021. Sus antiguos colegas afirman que los amenazó repetidamente después de perder su trabajo. También acusaron a Dervish de seguir apareciendo en el campus a pesar de que estaba prohibido de asistir. Y solo 10 días antes del tiroteo, fue desalojado de su apartamento. Parece que era una bomba de tiempo esperando a explotar, pero los detalles exactos de lo que pasó por su mente aún no se han revelado. Número 4. Steven Alston Jr. Las armas fantasmas son armas de fuego que no se pueden rastrear y se pueden ensamblar en casa, y se han convertido en un problema cada vez mayor en los últimos años debido a lagunas legales que dejan sin regular las armas parcialmente construidas. A principios de 2022, un estudiante de Maryland consiguió una pistola fantasma y quizás le disparó a un compañero de clase en el baño de la escuela, lo que provocó que un grupo de estudiantes saliera corriendo del baño mientras la víctima se quedaba atrás. Un miembro del personal ayudó a detener la hemorragia de la víctima antes de que fuera trasladada de urgencia al hospital, en estado crítico. Mientras tanto, la escuela fue cerrada para que la policía y el personal de la escuela investigaran. Un informe oficial del incidente decía que la víctima inicialmente dudaba en decir lo que le había sucedido y que ninguno de los estudiantes que presenciaron el tiroteo quería hablar. Los investigadores finalmente llegaron al fondo de la situación y arrestaron
arrestaron a Steven Alston Jr., de 17 años, acusado de intento de asesinato, agresión y varios delitos relacionados con armas. Una vez que fue detenido, se levantó el cierre de la escuela. Varios meses después del tiroteo, las autoridades anunciaron que Alston será juzgado como adulto. El caso aún no ha llegado a juicio. Número 3. Zen Urbanski. Una mañana de 2017, el ex estudiante de la Universidad de Maryland, Zen Urbanski, apuñaló mortalmente al teniente del ejército Richard Collins III en una parada de autobús. Collins, que debía graduarse de la Universidad Estatal de Bowie solo 3 días después, estaba esperando un Uber con algunos amigos alrededor de las 3 de la mañana cuando Urbanski salió de una zona boscosa, le gritó enloquecido al grupo y llevó a cabo el ataque con un cuchillo. Urbanski es blanco y se sospecha que tenía vínculos con la política de extrema derecha. Su víctima era negra, lo que generó sospechas de que el asesino estaba motivado por el racismo. Fue acusado de asesinato e inicialmente enfrentó un cargo adicional de delito de odio, pero la fiscalía no pudo demostrarle al juez que el delito tenía motivos raciales y el cargo de odio fue retirado. El cargo de asesinato en primer grado persistió y en 2020, Urbanski fue declarado culpable del crimen. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, pero sus abogados han presentado una moción solicitando un nuevo juicio. El caso llegó hasta el Tribunal de Apelaciones más alto de Maryland y la defensa argumentó que no se debería haber permitido a los jurados ver contenido racista en el teléfono de Urbanski durante el primer juicio. Sus abogados afirman que fue juzgado como racista y que fue imposible desentrañar a los miembros del jurado de esa noción cuando se retiró el cargo de crimen de odio. Una cosa es segura, independientemente del resultado de la apelación de Urbanski, su carrera universitaria ha terminado por ahora y su futuro parece muy diferente y mucho menos prometedor de lo que habría sido si hubiera elegido un estilo de vida no violento. Número 2. David Zungur. A principios de 2020, un estudiante de 20 años de la Universidad George Mason llamado David Zungur pretendía vender pistolas fantasmas caseras y dispositivos para convertir armas convencionales en armas automáticas. Su mayor error se produjo cuando vendió 8 armas de fuego fabricadas comercialmente a detectives encubiertos en el condado de Fairfax, Virginia, y aparentemente eso fue solo el comienzo de las ventas ilegales de Zungur. Además de las 8 armas, Zungur vendió 3 pistolas y 2 rifles que ensambló con piezas que compró legalmente en internet. Estas llamadas armas fantasmas no tenían números de serie y por lo tanto eran imposibles de rastrear. Y si bien es legal poseer un arma fantasma, es ilegal vender una, lo que llevó a Zungur a ser acusado a nivel federal de tráfico de armas de fuego. Se declaró culpable del cargo y admitió que cobró más por las armas sin número de serie porque no se podía rastrear su origen en actividades delictivas. Zungur se enfrentaba a una pena máxima de prisión de 5 años, pero no está claro cuánto tiempo le dieron. Tal vez sea seguro asumir que la terrible experiencia interrumpió su carrera universitaria y que tendrá que hacer nuevos planes o reanudar sus estudios después de saldar su deuda con la sociedad. Número 1. Maverick Stowe. Un estudiante de secundaria de 17 años de Nueva York llamado Maverick Stowe decidió protestar contra las regulaciones de COVID-19 en su escuela, asistiendo repetidamente al aprendizaje en persona un día en el que se suponía que debía asistir a clases en línea. En ese momento, la escuela en Mastic Beach, Long Island, alternaba grupos de estudiantes entre clases remotas y presenciales para disminuir la cantidad de niños que asistían a la escuela todos los días y facilitar el distanciamiento social. Pero Stowe no estuvo de acuerdo con esta política y decidió mostrarla de una manera que las autoridades no pudieran ignorar. La primera vez que violó la regla y vino a la escuela en su día programado de aprendizaje remoto, Stowe fue suspendido. Pero siguió apareciendo en el recinto escolar y los funcionarios escolares involucraron a la policía. En un comunicado, el distrito escolar describió el comportamiento del joven como un truco publicitario y lo acusó de usar una camiseta verde neón para máxima visibilidad. Las autoridades dijeron que si continuaba apareciendo en el edificio, las clases serían virtuales en el futuro previsible para los 3,000 estudiantes. La mayoría de los padres se molestan cuando sus hijos tienen problemas con la ley, pero la madre y el padre de Stowe mantuvieron su creencia de que los estudiantes deben estar en la escuela. Hablando con ABC7 New York, Richard Stowe dijo que cuando su hijo le explicó su plan para protestar contra las reglas, dijo, "Adelante". Desafortunadamente para Stowe, fue suspendido durante todo el año por protestar contra la política de aprendizaje remoto. El distrito escolar lo animó a llevar su defensa ante los funcionarios electos del estado de Nueva York. Número 8.
Richard Sigman. Anna Jones, estudiante de primer año de la universidad de 18 años, estaba sentada en su automóvil en un estacionamiento cuando recibió un disparo mortal en julio de 2022. Las sospechas pronto recayeron sobre Richard Sigman, de 47 años, que trabajaba como profesor en la Universidad de West Georgia. Poco antes del tiroteo, Sigman quizás se emborrachó y discutió con otro hombre en un restaurante italiano. Amenazó con dispararle al hombre y cuando los guardias de seguridad notaron que Sigman estaba armado, le pidieron que se fuera. En ese momento, Sigman entró en el estacionamiento y comenzó a disparar. Una de las balas alcanzó a Jones. Los amigos de la víctima la llevaron al hospital, donde fue declarada muerta. Si bien parece que Sigman disparó deliberadamente contra los vehículos de Smith, las autoridades determinaron que las dos partes no tuvieron ninguna interacción antes del incidente. En otras palabras, la joven lamentablemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La Universidad de West Georgia despidió inmediatamente a Sigman después de su arresto, pero la pérdida de su trabajo fue trivial en comparación con los cargos de asesinato, agresión agravada y armas que enfrenta. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 7. Brandon Schwartz. Durante el verano de 2022, la seguridad del campus de la Universidad Penn State recibió una denuncia de una profesora que acusó al profesor Brandon Schwartz, de 36 años, de acosarla e intentar tomar fotografías inapropiadas sin su consentimiento. Le dijo a un guardia que sintió que algo le golpeó la parte posterior del pie y, cuando se dio la vuelta, vio a Schwartz parado detrás de ella con su teléfono en una posición sospechosa. La mujer dijo que comenzó a notar su comportamiento extraño meses antes del incidente fotográfico más reciente bajo la falda. También informó que a menudo veía a Schwartz demorándose en el hueco de la escalera y pronto comenzó a sospechar que él intentaba ver y tomar fotografías debajo de sus faldas y vestidos. Y no pasó mucho tiempo después del primer incidente que empezó a estar más cautelosa con el profesor de biología. Según la policía, las imágenes de vigilancia corroboraron la historia de la mujer. Afirmaron haber encontrado evidencia en video de Schwartz ingresando a un edificio en al menos 6 ocasiones diferentes con fines de acoso, y está acusado de al menos 15 incidentes distintos de acoso. Un día, cuando un oficial del campus lo interrogó, él negó haber seguido a la mujer. Una búsqueda en la computadora del sospechoso encontró acceso en internet de cosas como ¿qué es un mirón?, vivir con un mirón, ejemplos comunes de voyeurismo y ¿qué es el voyeurismo? Schwartz también envió mensajes de texto inapropiados a un compañero del personal y tenía alarmas configuradas en su teléfono para ingresar a un determinado edificio a determinadas horas, según una denuncia penal. Por supuesto, también trató de averiguar el nombre de la mujer a través de búsquedas en internet y aunque no se encontraron fotos de ella en su teléfono, los detectives encontraron evidencia de imágenes eliminadas en el dispositivo. Schwartz enfrenta numerosos cargos que incluyen acoso e invasión de la privacidad. Su abogado le dijo al Center Daily Times que su cliente planea pelear el caso declarándose no culpable, pero se negó a hacer más comentarios sobre el asunto. Número 6. Karen Betich-Halnon. La profesora de sociología de Penn State, la doctora Karen Betich-Halnon, llamó la atención por todas las razones equivocadas durante un vuelo de Nicaragua a Miami en 2015, cuando estalló en una extraña diatriba sobre política exterior que fue captada por la cámara, en medio de la perorata no provocada, que incluía afirmaciones de que Estados Unidos había declarado la guerra a Venezuela. Se puede ver a Halnon encendiendo un cigarrillo. En un momento, un empleado de la aerolínea le informó que la policía la estaría esperando cuando el avión aterrizara. Halnon respondió diciendo que ella ya lo sabía, así que iba a decir su parte de todos modos. Al llegar a Miami, fue acusada de alteración del orden público. En un artículo para la revista Philly, poco después del incidente, Víctor Fiorillo especuló que el discurso improvisado de la profesora caída en desgracia fue en respuesta a las sanciones económicas que el entonces presidente Barack Obama había impuesto recientemente contra los líderes venezolanos. Pero solo la propia Halnon sabía en realidad lo que pasaba por su mente en ese momento. Le dijo a Philly Mac que sabía que había cometido un acto de desobediencia civil, pero que sentía que lo que hizo era necesario. Halnon también acusó al FBI y a la TSA de torturarla. En una entrevista con NBC, dijo que se sentía obligada a expresar su opinión sobre la política estadounidense hacia Venezuela. En cuanto a su decisión de encender un cigarrillo en el avión, dijo que todo buen revolucionario fuma y que hay que tener sentido del humor en ese tipo de situaciones. Posiblemente sea seguro asumir que hizo un mejor trabajo al confundir e impactar a la gente que al transmitir su punto de vista de manera efectiva. El arresto se produjo apenas 2 años después de que Halnon se declarara culpable de intoxicación pública. Poco después de que se conoció la historia, un funcionario escolar dijo a la prensa que estaban tratando de determinar el siguiente paso para abordar el asunto. Número 5. Max Roland Reinhardt.
Max Roland Reinhardt, de 65 años, trabajaba como profesor en el Departamento de Estudios Germánicos y Eslavos de la Universidad de Georgia en 2012, cuando el condado de Gwinnett lo sorprendió trabajando como prostituto. Lo arrestaron en una trampa después de vestirse con ropa de mujer y aceptar reunirse con un detective encubierto para un encuentro discreto de pago por juego. Según un informe de arresto, Reinhardt planeaba reunirse con el agente encubierto, que se hacía pasar por un cliente, durante media hora a cambio de $60. La policía encontró a Reinhardt a través de un anuncio de acompañantes en el ahora desaparecido sitio web Backpage, que anunciaba la sección transexual como una trabajadora llamada Sasha. Además del cargo de prostitución, Reinhardt fue acusado de mantener un lugar para la prostitución. Si bien esto suena como un cargo por administrar un burdel, solo significa que supuestamente alquiló una habitación de hotel para la cita planeada. El día después del arresto, Reinhardt le dijo a Channel 2 News que el cargo no es exactamente lo que parece. Cuando se trata de decidir si un miembro del personal que tiene problemas legales puede conservar su trabajo, la Oficina de Asuntos Legales de la universidad considera las circunstancias de los cargos de un empleado caso por caso, según el vicepresidente de Asuntos Públicos Tom Jackson, quien habló con The Florida Times Union poco después del arresto. Al final, los funcionarios decidieron no despedir a Reinhardt, incluso si terminara siendo declarado culpable. Reinhardt cumplió con el plazo de 72 horas para informar a la escuela sobre los cargos y confesó el incidente poco después de salir de la cárcel, con una fianza de $4,800. Aceptó retirarse en la primavera siguiente, lo que le evitó ser despedido y le permitió terminar su carrera con una nota respetable. A cambio de poder conservar su trabajo hasta mayo de 2013 y evitar ser considerado despedido después de dejarlo, Reinhardt prometió no demandar a la universidad. En muchos sentidos, fue un acuerdo ideal. La universidad logró evitar la molestia de un caso judicial por cualquier desacuerdo relacionado con el empleo de Reinhardt. El acuerdo también eliminó la necesidad de cualquier acción legal que Reinhardt se hubiera visto obligado a emprender contra la escuela para abandonar de manera respetable su mandato de 20 años. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 4. Hunter Fraser. Dicen que no mezcles tu vida profesional y personal, pero cuando trabajas en ciertos campos, a veces no tienes voz ni voto sobre si eso sucede, por lo que los educadores deben tener cuidado con lo que ocurre detrás de puertas cerradas. Tomemos por ejemplo a Hunter Fraser, un profesor de la Universidad de Stanford que fue acusado de violencia doméstica en septiembre de 2022, por un incidente que supuestamente ocurrió en su casa en el condado de Santa Clara, California, meses antes. Fraser está acusado de arrojar a su novia al suelo y luego cerrarle la puerta mientras jugaba con ella y su hija. Según los informes, el incidente dejó marcas visibles en el cuerpo de la víctima que se asemejan a una huella de la puerta. De acuerdo a un informe de arresto, Fraser le dijo al oficial que respondió que no sabía que había alguien detrás de la puerta hasta que la abrió y afirmó que no se dio cuenta de con qué fuerza había empujado la puerta. Mientras tanto, su novia buscó atención médica por las lesiones que sufrió durante el incidente. El profesor de biología se declaró inocente del delito menor, según los registros judiciales. Si es declarado culpable, podría pasar hasta un año en la cárcel del condado. Ni la Universidad de Stanford ni Fraser respondieron a las solicitudes de comentarios del periódico Stanford Daily. En un correo electrónico a los estudiantes sobre el incidente, la presidenta del departamento, Martha Siert, y la decana asociada senior de Ciencias Naturales, Mary Beth Madgett, escribieron que no pueden comentar sobre el asunto legal externo en curso. El portavoz de la oficina del fiscal del distrito del condado, Sam Weavy, dijo que Fraser fue acusado después de que revisaron el caso y determinaron que tenían pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del sospechoso más allá de toda duda razonable. Escribió que no piensan que se retiren los cargos. Número 3. David Pitts. A finales de 2014, alguien prendió fuego a una silla y algunas botellas en un estacionamiento de Washington, D.C. Luego fueron a otra parte del garage y prendieron fuego a algunos periódicos. Después de eso, inició otro incendio en una zona boscosa. A continuación, entró en un edificio de oficinas con aparentes planes de robar narcóticos y talonarios de recetas. Pero la policía acudió en respuesta a una llamada sobre un presunto robo y atraparon al intruso en el lugar. Fue identificado como David Pitts, de 37 años, quien en ese momento era profesor de la American University y presidente del Departamento de Política y Administración Pública de la universidad. Desafortunadamente para Pitts, los agentes que acudieron afirmaron que lo presenciaron cometer varios delitos esa noche. Más tarde, las autoridades reportaron que el sospechoso encendió fuegos para medir los tiempos de respuesta de las fuerzas del orden. Una búsqueda en el apartamento del hombre arrojó más de 5.300 pastillas junto con talonarios de receta en blanco de al menos 9 consultorios médicos, según el Washington Post. Pitts al final se declaró culpable de robo y robo de identidad y fue sentenciado a 1 año y 1 día de prisión.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad, logró evitar condenas relacionadas con el incendio provocado. Lo dejó muy claro cuando demandó a los medios de comunicación locales en 2016 por afirmar falsamente que estaba en prisión por provocar incendios. Después de cumplir su condena, parece que Pitts aprovechó su experiencia tras las rejas al unirse al Centro de Políticas de Justicia del Urban Institute como investigador principal. En la página de su biografía, dice que ha visto de primera mano el daño irreparable causado por el encarcelamiento. Teniendo en cuenta los innegables problemas carcelarios de Estados Unidos, su dedicación a mejorar las condiciones de los reclusos en todo el país es ciertamente honorable. Número 2. Cynthia Marcello. La exprofesora Cynthia Marcello renunció a su puesto en la Universidad Estatal de Nueva York Sullivan a principios de 2020, pero no fue hasta finales de 2022 que fue acusada de falsificación grave por aparentemente robar más de $32,000 en dinero de subvención que estaba destinado para brindar oportunidades de aprendizaje a maestros de escuelas públicas K-12 con grandes necesidades. La mujer de 55 años está acusada de falsificar la solicitud de subvención sin la autorización adecuada y para beneficio personal en Fallsburg, Nueva York, situada cerca del río Hudson, a solo unas horas al norte de la ciudad de Nueva York. La actividad sospechosa de Marcello aparentemente llamó la atención de otros miembros del personal del St. Sullivan, una universidad fundada hacía 2 años, mientras ella trabajaba allí como profesora de informática. Las autoridades estatales y las autoridades locales trabajaron juntas para investigar las acusaciones. Descubrieron que la universidad había solicitado una subvención que permitiría a la institución asociarse con un distrito escolar local y brindar a sus profesores la oportunidad de mejorar sus habilidades profesionales. Se suponía que Marcello recibiría entre $1,000 y $3,000 por su participación en el programa, pero el monto total fue directamente a ella. Se registró incorrectamente como proveedora y facturó al programa desde su dirección personal para redirigir los fondos fuera de donde se suponía que debían ir. El arresto puso fin a su carrera docente de 12 años en SUNY, lo que supondrá una pérdida monetaria mucho mayor para ella que los $32,000 que ganó gracias a su presunta deshonestidad. Número 1. Julio César Pino. Julio César Pino tuvo una larga y exitosa carrera en el mundo académico, además de ser un becario Fulbright reconocido por sus investigaciones sobre la pobreza en América Latina. El intelectual nacido en Cuba ocupaba una posición estimada como profesor de historia en la Universidad Estatal de Kent en Ohio. A pesar de estos elogios, las opiniones de Pino lo han llevado al centro de numerosas controversias y finalmente provocaron que lo despidieran de su trabajo. A lo largo de los años, había sido acusado de albergar opiniones antisemitas, promover el yihadismo armado e incluso de tener posibles vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico, también conocido como ISIS. A principios de 2016, el FBI inició una investigación sobre el polémico académico. Pino negó tener alguna conexión con el terrorismo y dijo que confiaba en que el sistema de justicia funcionaría como estaba diseñado para liberarlo de cualquier delito. Y por un tiempo, pareció que las cosas podrían salir bien a su favor, pero en 2018 fue acusado de mentirle al FBI durante la investigación 2 años antes. Más específicamente, las acusaciones estaban relacionadas con sus conexiones con un hombre de St. Louis que había amenazado con matar a un juez del Tribunal de Familia y a cientos de personas. Poco después del arresto de Pino, Ken lo despidió y le prohibió la entrada a sus campus. Ese mismo año, fue sentenciado a 5 meses en una prisión federal. Número 10. Perro lucha contra caninos salvajes. Después de ser adoptado por una familia en Kanaka Bar, Columbia Británica en 2010, un cachorro de King Shepherd llamado Saco rápidamente se convirtió en un querido miembro de la comunidad. Formó un vínculo muy estrecho con muchos residentes locales, pero era especialmente cercano a su dueño, Joseph Phillips García, de 16 años. El instinto protector de Saco resultó en salvarles la vida cuando él y Joseph tuvieron un accidente automovilístico durante un viaje familiar por carretera en 2014. La pareja salió despedida del vehículo cuando ésta se salió de la carretera y rodó por un acantilado. Aterrizaron al fondo de un barranco, donde permanecieron varados durante los 2 días siguientes. Durante ese tiempo, Saco se negó a apartarse del lado de su dueño herido. Luchó contra pumas, osos y coyotes mientras Joseph perdía el conocimiento. Por la noche, mantenía caliente al adolescente acurrucándose junto a él y le llevaba leña para que pudiera encender un fuego con un encendedor que tenía en el bolsillo. Saco también ayudó a su dueño a llegar a un arroyo cercano para beber agua, además de mantener a Joseph lo más seguro físicamente posible. Saco le brindó el apoyo emocional que tanto necesitaba y le dio al joven la fuerza que necesitaba para sobrevivir mientras esperaban ayuda. El rescate finalmente llegó después de que un pariente preocupado salió a buscar a la familia y encontró a Joseph y Saco, quienes fueron los únicos sobrevivientes del accidente. Una tía, una prima y una amiga perdieron la vida.
Joseph sufrió una fractura de fémur y clavícula y fue operado por sus lesiones. Todavía se estaba recuperando mental y físicamente de la traumática experiencia un año después, cuando Sacco fue incluido en el Salón de la Fama de los Animales de Purina por su valentía para salvar vidas. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Bebé rescatado. En la víspera de Navidad de 2020, Junrel Fuentes Revilla, de 36 años, conducía su motocicleta en la provincia de Cebú, en el centro de Filipinas, cuando un cachorro comenzó a ladrarle sin descanso desde la carretera. Al darse cuenta de que el canino estaba tratando de llamar su atención, Junrel se detuvo, siguió al perro hasta una zona cubierta de hierba, donde encontró a un bebé recién nacido abandonado envuelto en una toalla, con el cordón umbilical todavía unido. Junrel llevó al bebé a un hospital, donde los trabajadores sociales comenzaron el arduo proceso de intentar descubrir quiénes eran los padres del bebé. Mientras tanto, una organización sin fines de lucro llamada Hope for Strays descubrió que el herido cachorro no era un perro callejero, sino que estaba perdido. El cachorro se reunió con su tutor, pero estaba claro que la empobrecida familia necesitaba ayuda. Una vez que circuló la noticia, la comunidad local donó alimentos y suministros a los cuidadores del cachorro. Al final, tanto el bebé recién nacido como el cachorro fueron atendidos. En el momento en que se conoció la historia, las autoridades todavía estaban tratando de identificar a la familia del bebé y habían pedido información al público. Número 8. Terrier salva a bebé. Cuando la hija de 9 meses de una residente en Connecticut, Kelly Andrew, se enfermó un día de 2021, le acostó en su habitación para que descansara, pero su terrier, Henry, empezó a mostrarse especialmente preocupado. Usando su cabeza para abrir la puerta donde se encontraba el bebé, entró repetidamente y lo despertó. Al principio, Kelly se sintió molesta porque pensó que Henry se estaba portando mal. Ella se sintió cada vez más frustrada a medida que él continuaba yendo a la habitación. Finalmente, la madre exasperada se hartó del comportamiento del perro y fue a sacarlo de la habitación. Pero cuando entró, vio que su bebé había dejado de respirar y se estaba poniendo azul. Kelly y su esposo llevaron rápidamente a la niña a la sala de emergencias, donde los médicos le despejaron las vías respiratorias. Después de darse cuenta de por qué Henry había sido tan persistente, la madre de 2 hijos le dio crédito al perro por haberle salvado la vida a su hija. En un conmovedor tuit que pronto se volvió viral, dijo: "No sé qué habría pasado si no hubiéramos tenido el perro". Número 7. Mascota familiar hace el último sacrificio. Leroy Butler y sus 2 hijos pequeños dormían profundamente en su casa de Bradenton, Florida, una mañana de 2019 cuando su ático se incendió. La alarma de humo se activó brevemente, pero no funcionó correctamente y no alertó a la familia. Al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal, su Jack Russell Terrier, Zippy, ladró hasta que todos se despertaron. Butler le dijo a la estación local WTSP que cuando los ladridos de Zippy lo despertaron de su sueño, todo el techo estaba envuelto en llamas. Afortunadamente, él y los niños lograron escapar por la puerta principal justo cuando el nivel superior de la casa comenzó a derrumbarse, cubriendo todo el primer piso con llamas y humo. Leroy intentó volver adentro para rescatar a Zippy, pero no pudo llegar hasta el perro, quien fue separado de la puerta principal por el fuego furioso. Zippy murió en el incendio. En una emotiva entrevista con WTSP, Butler dijo: "Era un buen perro, hizo su trabajo, lo rescatamos y supongo que nos devolvió el favor". Número 6. Perro de refugio salva a niños sin refugio. Un perro maltratado llamado Peanut llegó al Delta Animal Shelter en Rapid River, Michigan en 2016 y pronto encontró un hogar amoroso para siempre con una nueva familia. En un frío día de invierno a principios de 2017, Peanut le hizo saber a su dueño, Kyle Frisk, que quería salir y que él lo siguiera. Lo llevó a un campo detrás de su casa donde encontró a una niña de 3 años acurrucada sola en la nieve, sin ropa que la protegiera del frío glacial. Frisk llevó a la niña adentro y llamó al 911. Ella estaba bien, pero ese podría no haber sido el caso si Peanut no hubiera encontrado una manera de avisarle a su dueño que algo andaba mal. La madre de Kyle, Linda Frisk, contó a la estación local WGMN que los servicios de emergencia dijeron que la niña probablemente habría sucumbido al frío si hubiera permanecido afuera, aunque hubiera sido por unos minutos más. Lamentablemente, cuando la policía localizó a los padres de la niña en su casa, quedó claro que la niña y su hermana vivían en condiciones inseguras e insalubres. Los niños fueron retirados del hogar y colocados en hogares de acogida, mientras los fiscales revisaban el caso para determinar sus próximos pasos. Linda Frisk dijo que cree que el descubrimiento de la niña por parte de Peanut estaba destinado a suceder para que las autoridades se enteraran de lo que estaba sucediendo en su casa y la pusieran a ella y a su hermana en una mejor situación. El representante estatal, Beulah Favre, otorgó a Peanut un homenaje del estado de Michigan por su acto heroico. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho.
Número 5. Perro rescata a un niño que está ahogándose. En un horrible incidente que casi se cobra la vida de su hijo, Patricia Drouch encontró a su hijo de 14 meses flotando boca arriba en la piscina afuera de su casa en Michigan, una tarde de 2012. El niño estaba azul y no respondía. Poco antes, Patricia y su hijo habían entrado juntos en su garage para coger una pala. Encontró al niño en el agua después de darse cuenta de que se había alejado y ya no estaba en el garage. El labrador negro de la familia, Bear, nadaba debajo del niño para mantenerlo fuera del agua. Patricia lo sacó del agua e intentó llamar al 911, pero no pudo obtener señal del teléfono celular. Puso a su hijo en su auto y condujo hasta un departamento de bomberos cercano en busca de ayuda. Mientras tanto, logró conseguir servicio celular y marcó el 911. El niño recuperó el conocimiento mientras hablaba con el operador. Los socorristas examinaron al niño y determinaron que se encontraba en buenas condiciones. Para estar segura, Patricia lo llevó a un centro de atención de urgencia, donde recibió un certificado de buena salud. La madre de 4 hijos dijo que siempre le había dicho a Bear que cuidaran de sus hijos como si fueran suyos, y él ciertamente estuvo a la altura de las expectativas cuando salvó la vida de su hijo. Patricia dijo que planeaba vigilar más de cerca al bebé cuando salieran, y que la familia estaba contando sus bendiciones después de haber estado a punto de ahogarse su hijo. Número 4. La policía K9 rastrea a los niños desaparecidos. Una tarde de 2022, 3 niños de entre 7 y 9 años andaban juntos en bicicleta en Magnolia, Nueva Jersey, cuando fueron demasiado lejos y se perdieron en el bosque. 2 de los niños, que eran hermanos, tenían órdenes estrictas de su abuela de no salir del bloque, pero no pudieron resistir la tentación de explorar y terminaron a casi 4.8 kilómetros del vecindario. Después de darse cuenta de que los niños no estaban a la vista, la abuela de los niños, Cherise Evans, llamó a la policía y comenzó a buscarlos frenéticamente con la ayuda de casi todos los habitantes del vecindario. Pasaron las horas sin señales del trío desaparecido. Los oficiales encontraron sus bicicletas cerca de un arroyo, pero aún no pudieron encontrar a los niños. Al darse cuenta de que los niños desaparecidos posiblemente se alejaban más con cada momento que pasaba, llamaron a la unidad K9 del condado de Gloucester. Un sabueso de 2 años llamado Shiloh captó el olor de las sábanas de los niños y condujo a sus cuidadores a lo más profundo del bosque. Supieron que estaban en el camino correcto cuando empezaron a ver huellas y encontraron unas sandalias. Los agentes dijeron a la estación local WPVI que los niños habían planeado intentar sobrevivir durante la noche en el desierto y que se sintieron tan aliviados de ver a la policía como la policía de verlos a ellos. Shiloh fue recompensado por un trabajo bien hecho con paté de hígado y elogios del sheriff del condado de Gloucester, Jonathan M. Simmons, quien también elogió a los oficiales que participaron en la búsqueda. Los niños expresaron su gratitud hacia las autoridades y a Shiloh por devolverlos a un lugar seguro, y pasaron el resto del verano mucho más cerca de casa. Número 3. León de montaña. La mayoría de la gente piensa que su jardín delantero es uno de los lugares más seguros donde pueden estar sus hijos, así que probablemente fue una sorpresa cuando Virginia Havens y su esposo se dieron cuenta de que la vida de sus 4 hijos estaba a merced de un puma de 1,8 metros de largo que se acercó mientras jugaban afuera un día de 2022. La pareja se dio cuenta de que algo andaba mal cuando escucharon a la perra de la familia, una mezcla de pitbull y chihuahua llamada Lady, hacer ruidos inusuales cerca de la entrada de su casa en Idaho Springs, Colorado. En ese momento, Virginia estaba adentro preparando la cena y su esposo afuera lavando su auto. Miró y vio que un puma estaba acechando a los niños. A pesar de ser mucho más pequeña que el gran felino, Lady intentó sin miedo ahuyentar al puma, dándole a los Haven la oportunidad de llevar a sus hijos de manera segura al interior. Momentos después, Virginia escuchó el sonido desgarrador de los gritos de dolor de Lady. El puma había apretado sus mandíbulas contra el perro y no tenía planes de soltarlo. Los agentes que respondieron dispararon balas no letales contra el puma, quien finalmente cedió y soltó a la perra. Lady logró correr a la casa, pero resultó gravemente herida, dejando a su desconsolada familia sin otra opción que sacrificarla. Virginia quedó devastada por la pérdida de su querida mascota, pero le dio crédito a Lady por salvar la vida de sus hijos. Hablando con Newsweek, reconoció que el encuentro podría haber terminado con un tipo de tragedia completamente diferente, si el instinto de niñera de Lady no la hubiera obligado a proteger a los niños. Número 2. Un héroe 2 veces. En un adorable rescate capturado por una cámara, un pastor alemán evitó que un niño cayera a un estanque en Shenzhen, China, un día a principios de 2022.
El video muestra al perro sentado en un jardín y observando a dos niños pequeños jugando juntos cuando uno de los niños arroja accidentalmente una pelota a un estanque de peces cercano. La niña sale corriendo para contárselo a su madre, mientras el niño se acerca al estanque e intenta recuperar el juguete. Empieza a perder el equilibrio y está a punto de caer de cabeza al agua cuando el perro se acerca por detrás, le muerde la camiseta y lo tira hacia atrás. Si bien el agua parece poco profunda, el niño aún podría haberse ahogado o resultar gravemente herido si se hubiera caído, especialmente si se hubiera golpeado la cabeza con una de las rocas que rodean el estanque y hubiera perdido el conocimiento. Gracias al rápido pensamiento del pastor, estaba visiblemente conmocionado pero ileso. Después de llevar al niño a un lugar seguro, se puede ver al pastor agarrando una red de pesca cercana con su boca y sacando con ella la pelota del estanque. Deja caer la red al suelo, recoge la pelota y se la entrega al niño. Está claro, por la reacción del niño, que estaba agradecido con su compañero canino por evitar que cayera al agua y haber recuperado su juguete. Número 1. Cachorro protege bebé de incendio mortal. Erika Poremsky experimentó la peor pesadilla de un padre en 2016, cuando salió de su casa en Baltimore por unos momentos y se giró para encontrar la casa envuelta en llamas con su hija de 8 meses adentro. Ese día hubo un corte de energía en el vecindario debido a una fuerte tormenta y la casa de alguna manera se incendió debido a una vela encendida que Erika había dejado desatendida. La angustiada madre podía escuchar a su bebé llorar desde una habitación del piso de arriba y en repetidas ocasiones intentó volver a entrar para buscarla. Mientras tanto, los vecinos derribaron puertas y ventanas a patadas en un intento por rescatar al bebé. Erika le dijo más tarde a ABC7 que su perro, Polo, permaneció con el bebé todo el tiempo y que se negó a bajar y salir de la casa. La niña todavía estaba atrapada dentro cuando llegaron los bomberos. Encontraron a Polo protegiendo al bebé con su cuerpo. Sufrió quemaduras graves y perdió mucho oxígeno en el cerebro, por lo que fue hospitalizada en estado crítico. Y mientras enfrentaba un futuro incierto, el acto heroico de Polo la salvó de una muerte segura y le dio la oportunidad de luchar por sobrevivir. Polo murió en el incendio, dejando a Erika desconsolada mientras rezaba para que su hija saliera adelante. Gracias por ver el video. ¿Preferirías ver a tu perro arriesgar su vida para proteger a un completo extraño de un animal salvaje? ¿O arriesgar tu propia seguridad y sumergirte en un estanque helado en medio del invierno en un intento de salvar a alguien de ahogarse? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Adiós.